Estás escuchando Ecovis Perú Podcast, un espacio creado por una de las firmas líderes en servicio de auditoría, contabilidad y asesoría legal y tributaria. Primero, saludar a todos los que se toman el tiempo de escucharnos. Para nosotros es siempre un gusto estar aquí y compartir un poco de lo que hacemos, de lo que sabemos y que definitivamente pensamos puede contribuir a las mejores prácticas a nivel empresarial y personal. Bienvenidos una vez más sean todos ustedes al podcast de Ecovis Perú. El día de hoy conversaremos acerca de la determinación del impuesto a la renta 2024. Como muchos saben, en estas fechas particularmente las empresas inician una labor de trabajar en su contabilidad, de trabajar en su compliance tributario, a fin de presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta, completa, correcta y que procure respetar los parámetros normativos, jurisprudenciales y criterios incluso también judiciales sobre el impuesto a la renta y su respectivo tratamiento. Esta vez conversaremos, a manera de guía, de algunas cuestiones básicas que las empresas deberían tener en cuenta para fines de determinar el impuesto a la renta 2024, el impuesto a la renta de tercera categoría, de la mejor y la más eficiente manera posible. Vamos a repasar ciertos tópicos, brindando algunos apuntes clave que creemos pueden ser de utilidad en todos los casos para empresas que se encuentran en diferentes sectores. Empezamos pues por el reconocimiento de ingresos, el devengo. Como sabemos, la ley del impuesto a la renta, nos habla de tres tipos de prestaciones: la venta de bienes, la prestación de servicios y otros. En cuanto a la venta de bienes, tenemos que los ingresos se devengan cuando se transfiere el control y o el riesgo, lo que ocurra primero. En la prestación de servicios, en cambio, los ingresos de la empresa se devengan de acuerdo al grado de realización del servicio, siempre que los mismos no estén sujetos a alguna condición suspensiva. Es preciso señalar que hay un tercer grupo de operaciones para fines del devengo tributario, siendo que en este grupo especial deberíamos verificar las reglas del devengo de acuerdo con cada uno de los casos. Como una nota o salvedad, tener en cuenta que de existir ajustes en la disminución de los ingresos, se deberá contar siempre con el respectivo comprobante de pago o nota de crédito, así como con los sustentos adicionales, tales como políticas de bonificaciones, políticas de rebates, la aplicación de descuentos, acuerdos comerciales, transacciones específicas que podrían haber surgido, entre otros aspectos. Un segundo punto por comentar tiene que ver con el costo de ventas. Es clave verificar que el costo de ventas del ejercicio se encuentre conciliado con los movimientos del registro de inventario permanente valorizado, el CARDEX, del mismo ejercicio. La adquisición de materia prima que conforma el costo de ventas debe siempre encontrar sustento en los comprobantes de pago. También hay que verificar la trazabilidad de los bienes adquiridos, sustentados con guías de remisión y notas de ingreso-salida del CARDEX, hasta su destino en el proceso productivo y o de comercialización. Es clave también que revisemos los movimientos en el costo de ventas que tributariamente se deducen como gasto, ello mediante la declaración jurada, generando una diferencia temporal. Tener en cuenta que en las fiscalizaciones que la SUNAT ha venido realizando últimamente, se cuestiona el costo de ventas del ejercicio por elementos que están relacionados con la fehaciencia en la adquisición de materias primas. Un tercer punto que queremos tocar es aquel relacionado con la deducción de gastos. Empecemos primero con algunas reglas generales. Para determinar la renta neta de tercera categoría se debe obedecer a determinados principios y criterios. Estos se pueden resumir en fehaciencia, causalidad y generalidad. Tres conceptos. La fehaciencia responde a que se debe demostrar que las operaciones de la empresa son reales con adecuada documentación sustentatoria. La causalidad, por su lado, refiere que debe haber una relación de necesidad entre los gastos y la generación de la renta o el mantenimiento de su fuente, entendiendo este concepto de manera amplia. Es decir, la relación puede ser directa, pero también se acepta que sea indirecta. Esto además incluye que se verifique en todos los casos
el elemento de razonabilidad y el elemento de normalidad de los gastos. Y la generalidad se refiere a que los gastos de los incisos L, L y A2 del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta cumplan con el criterio de generalidad sobre la base de parámetros objetivos, como por ejemplo jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área, zona geográfica y otros vinculados a los gastos de personal. Se recomienda también que en estos casos la empresa siempre cuente con políticas. Cuando hablamos de la deducción de gastos a nivel servicios, hay que entender que los servicios recibidos deben cumplir con los principios y criterios generales para la deducción de gastos. Con respecto a la faciencia, por ejemplo, el soporte documentario que sustenta el gasto debe incluir, según su naturaleza, informes, reportes, memorándums, correos electrónicos, actas de conformidad y cualquier otra documentación que demuestre su efectiva ejecución. Por su lado, las regalías y retribuciones por servicios, asistencia técnica, sesión en uso u otros de naturaleza similar a favor de sujetos no domiciliados podrán deducirse como costo o gasto en el ejercicio gravable siempre que hayan sido pagadas estas retribuciones y o acreditadas dentro del plazo de la presentación de la declaración jurada anual. Hablemos ahora de gastos financieros. Tres cuestiones muy sencillas. Primero, en todos los casos es necesario validar que los financiamientos contraídos cumplan con los principios generales para la deducción del gasto. Entiéndase que se cumple el principio de causalidad. Segundo, tomar en consideración que no serán deducibles los intereses netos en la parte que excedan del 30% del EBITDA tributario del ejercicio anterior. Y tercero, los intereses netos no deducidos deberán sumarse con el interés neto de los 4 ejercicios siguientes. Solo como ideas, tener en cuenta que la depreciación y amortización a las que se refiere la norma de subcapitalización es aquella depreciación y amortización aceptada tributariamente. También tener en cuenta que va a ser importante revisar si el límite del EBITDA tributario resulta aplicable de acuerdo con el tipo de contribuyente y el tipo de ingreso. Y luego de la aplicación del límite de EBITDA tributario, solo serán deducibles los intereses en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Hablemos también de la cobranza dudosa, situación que pasa muchísimo en el Perú y con las empresas peruanas. En este punto es importante recordar la sugerencia de contar con una política para la estimación de la cobranza dudosa. A través de esta política, además, hay que verificar que existe un procedimiento para la intimación al pago de manera indubitable. Cualquier lineamiento impreciso de cobro no constituirá una acción de cobranza y la provisión de cobranza dudosa tendría que ser adicionada, sin poder llevar resultados conforme el contribuyente siempre lo espera. El solo hecho de transcurrir el tiempo, 12 meses desde el vencimiento de la obligación, habilita la deducción de la estimación de cobranza dudosa. Lo relevante además es demostrar la fecha de inicio de cómputo. Solo como un par de ideas, las deudas de cobranza dudosa entre personas vinculadas nunca serán deducibles para efectos tributarios y la provisión de cobranza dudosa deberá encontrarse anotada en forma indiscriminada al cierre de cada ejercicio en el libro de inventarios y balance. Una cuestión clave que tiene que ver además con estas fechas responde a la deducción de gastos cuando se habla de pagos acordados al personal. Lo que yo sugiero aquí es que verifiquemos que los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, retribuciones, premios que se acuerdan al personal, incluyendo los otorgados con motivos de su cese, siempre se encuentren debidamente pagados dentro del plazo establecido para la presentación de la DJ anual. Además, los pagos mencionados en esta idea deben cumplir con el criterio de generalidad. En caso de accionistas o partes vinculadas que se encuentren en planilla, se deberá verificar siempre que sus remuneraciones se pacten a valor de mercado. Otra cuestión adicional, bastante repetitiva además, en fiscalizaciones y situaciones que ocurren en el día a día de la empresa, es diferenciar entre los gastos de representación, sujetos al límite del 0.5% de los ingresos brutos de la empresa, con un máximo de 40 UITs, y los gastos de propaganda, que son aquellos gastos, por ejemplo, de publicidad, no sujetos a límites. Sin embargo, si se trata de muestras comerciales, se tendrán que acreditar que estas, por lo menos, fueron consumidas y entregadas en el ejercicio correspondiente al potencial consumidor. Importante manejar los conceptos de gasto de representación y gasto de propaganda,
porque como podrán notar, en el primero tenemos una limitación natural a la deducción de gastos, mientras que en el segundo caso ninguna limitación aplica. En cuanto a la deducción, también hablemos de otras categorías de renta. Por ejemplo, si un contribuyente deduce un gasto que para su beneficiario constituye una renta de segunda, cuarta o quinta, la deducción estará condicionada al pago de la renta hasta el plazo para presentar la DJ. Sin embargo, esta regla de pago previo no aplica en los siguientes casos: intereses, regalías y dietas del directorio, los cuales son deducibles en el devengo sin ningún tipo de limitación. Una cuestión adicional, ya para cerrar la idea, es entender la importancia del arrastre de pérdidas tributarias. Los sujetos domiciliados pueden optar por compensar la pérdida de tercera categoría, es decir, la pérdida empresarial, con arreglo a uno de dos sistemas. El sistema A de la ley del impuesto de la renta contempla compensar la pérdida total imputándola año a año hasta agotar su importe durante los 4 ejercicios inmediatos posteriores a su generación. El sistema B, en cambio, propone compensar la pérdida hasta agotar su importe imputándola año a año al 50% de las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los ejercicios inmediatos posteriores a su generación. Una vez efectuada la opción entre sistema A o sistema B a través de la DJ, no es posible cambiar el sistema, salvo cuando se hubieran agotado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Si no se llega a optar por ningún sistema, y eso es importante, la SUNAT automáticamente aplicará el sistema A. Como una nota, para el cómputo de las pérdidas se recomienda contar con papeles de trabajo adecuados, documentos idóneos que permitan realizar un correcto arrastre de acuerdo siempre al sistema aplicable que se hubiese elegido. Tener en cuenta, señores, que el cronograma general para la presentación de la DJ anual tiene como fecha de inicio 26 de marzo del 2025 para aquellos RUCs que tengan como último dígito el 0, y tiene como fecha 8 de abril el caso de los contribuyentes que tienen como último dígito del RUC el número 9. Los buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC podrán presentar su declaración jurada anual incluso hasta el 9 de abril. Espero, señores, que esta charla, esta conversación, las ideas que hemos compartido sean de utilidad. No duden que estamos a su disposición, junto con todo el equipo de tax y de compliance, siempre procurando que en el Perú se logre crear un estándar de tributar con justicia y con equidad. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecovis Perú Podcast. Recuerda que en nuestra empresa estamos listos para ayudarte en contabilidad, auditoría y asuntos legales. Hasta la próxima.